siempre, es un agrado, un gusto saludarle a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Hoy tendremos el comentario económico a cargo de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, como siempre, un gusto saludarte, gracias por recibir nuestra invitación. Según el análisis de diferentes economistas, el mercado esperaba que la economía chilena entrara en recesión técnica en el primer trimestre del año. ¿A qué se debe que esta situación no se haya dado? ¿Cuál es tu proyección atendiendo el actual escenario de cuarentena total en el Gran Santiago? ¿Es inevitable esta recesión, Cristian? Hola Alfredo, sí, gracias por estar nuevamente en este programa, en este comentario económico sobre lo que está pasando. Bueno, respecto de tu pregunta, sí, efectivamente el mercado en promedio, los analistas esperábamos, y yo también me voy a incluir, un crecimiento negativo del trimestre terminado en marzo. La verdad es que fue una sorpresa, yo diría sorpresa, simplemente no puedo decir más, pero no olvidemos que en nuestro país realmente las medidas empezaron a implementarse a partir del 15 de marzo, es decir, las medidas que empezaron de a poco a restringir la movilidad de personas. No olvidemos que el 15 de marzo empezó la cuarentena en solo algunas pocas comunas de todo el país y en el resto hubo vida normal, cotidiana, salvo que en algunos lugares empezó a usar mascarillas y guantes. Entonces la verdad es que el efecto es muy pequeño todavía que podía haber registrado el PIB del primer trimestre. El grueso del efecto se va a registrar sin duda en los IMACEX por venir y en el crecimiento del producto del segundo y tercer trimestre con seguridad. Entonces, si bien técnicamente no fue recesión el cierre del primer trimestre, pero fue cercano a un crecimiento de cero, muy cercano, y décimas más, décimas menos, igual nada quita que el Banco Central la corrija más adelante cuando le llegue nueva información. Estoy seguro que el Banco Central tuvo dificultades para compilar información que le llegó disgregada en forma parcial, no con la misma oportunidad ni frecuencia que antes, que lo regular, y es probable que van a corregirse esas cifras de crecimiento incluso del primer trimestre. Pero ahora que estamos en cuarentena en todo el Gran Santiago, que es responsable básicamente de casi la mitad del PIB del país, bueno, claramente estamos en recesión, eso no hay duda. O sea, el sector servicios, que es el más severamente afectado, que es 70% del total de producción de bienes y servicios de la economía, está casi paralizado, no completamente, porque hay retail ocurriendo con despacho a domicilio, vía internet, en fin, pero el grueso de muchas actividades que sí son consumidoras de insumos, contratadoras de mano de obra, y eso básicamente impacta el mercado del trabajo en grandes números. Entonces, sin duda estamos en recesión. Revisando la prensa nacional, Cristian, leía un titular del diario Financiero que decía lo siguiente: Foro Económico Mundial advierte que crisis podría convertirse en una recesión global prolongada. Los líderes mundiales deben tomar más medidas para garantizar una recuperación rápida y sostenible de la economía, así lo indica el Foro Económico Mundial. Cristian, al revisar las diferentes acciones que están implementando las distintas economías desarrolladas, lo que se está haciendo en nuestro país, ¿va en la dirección correcta para lograr esta recuperación? Sí, cada vez más concuerdo con el análisis del Foro Económico Mundial y de otros economistas, que probablemente la economía global va dirigida, pase lo que pase, hagan lo que hagan los gobiernos y los bancos centrales. La verdad es que es de una escala tan grande que lo más que están logrando las políticas, tanto fiscal como monetaria, en el resto del mundo, así como en nuestro país, lo más que están logrando es simplemente paliar o amortiguar o evitar que sea más profunda la crisis o la recesión. Pero sin duda está ocurriendo. Ahora, el problema es que los bancos centrales y los gobiernos son demasiado pequeños. O sea, el gobierno en cualquier país promedio entre el 15 y el 25 hasta el 30% del Producto Interno Bruto en términos de gasto fiscal como proporción del PIB. Y eso, la verdad es que no puede cambiar la dirección que tome el otro 70 o 80% de la demanda agregada, es decir, consumo y la inversión.
Entonces, más las exportaciones netas, que es otro componente más de la demanda agregada, que también por razones obvias está severamente restringido el comercio internacional. Entonces, la verdad es que los gobiernos tienen capacidad limitada, lo han dicho los equivalentes a ministros de Hacienda, el director del Tesoro en Estados Unidos, lo han dicho los presidentes de los bancos centrales, que los bancos centrales tienen solo un nivel limitado de capacidad de influir sobre la economía porque el tamaño de la economía es demasiado grande en estos tiempos. Ahora, viendo las medidas que se han adoptado en Chile, creo que están razonablemente en línea con lo que se ha implementado en otros países. O sea, no están alineadas porque la verdad es que hay una colección de distintas políticas que se han aplicado en otros países, algunas de las cuales no se han aplicado acá y algunas que quizás se podrían haber aplicado y no lo hemos hecho, o otras que se han aplicado afuera pero que claramente no deberíamos hacer. Por ejemplo, lo que Estados Unidos está haciendo con las líneas aéreas, de entrar a rescatarlas con apoyo de la Reserva Federal y apoyo del Departamento del Tesoro, del Ministerio de Hacienda. La verdad es que un país rico puede darse esos lujos. Nosotros malamente podríamos apoyar a empresas grandes como la TAM, que no es ni siquiera completamente chilena, un consorcio chileno-brasileño, y que tiene muchos dueños internacionales. O sea, salir a rescatar a esa empresa sería la forma más cara quizás de cuidar puestos de trabajo, y puestos de trabajo de alta calificación, de altos ingresos, probablemente con ahorros, probablemente con resguardos y con posibilidad de reinsertarse en la misma industria, en otras aerolíneas o en otros lados donde hayan competencias semejantes. Entonces, la verdad es que creo que se han implementado en Chile, yo diría, razonables medidas en función de la urgencia y de la necesidad, y aún quedan otras por delante. Pero siempre con la perspectiva, y me alegra que han sido bastante focalizadas en nuestro caso, no han sido políticas transversales, pero siempre ojalá apuntando a beneficiar o a amortiguar el shock para quienes más lo necesitan, no para todos. Entonces, políticas, por ejemplo, como la suspensión del pago de los permisos de circulación en forma transversal o de las contribuciones también en forma transversal, la verdad es que se podría haber implementado un poquito más afinado eso, es decir, quienes lo necesitaran. Pero dentro de todo hay un conjunto amplio de otras políticas que sí son súper focalizadas para tratar de paliar el fuerte impacto regresivo que tiene el virus sobre los sectores más vulnerables, que son los que, como siempre, tienen menos posibilidades de maniobra, tienen menos holguras, menos resguardos, menos ahorro, menos, en fin, acceso a deuda, a endeudamiento, menos activos y cuyos ingresos en muchos casos han caído a cero en este tiempo. Entonces es una emergencia y creo que esto de las canastas familiares y otras medidas dirigidas al apoyo a las pymes y a los trabajadores independientes creo que han sido todas en la dirección correcta. Pero claro, con los límites de lo que tiene al alcance de nuestro gobierno, en nuestro país. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció 3 nuevos días sin IVA para junio y julio, con el fin de reactivar la economía y el consumo, golpeado por la crisis social y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Otra de las medidas anunciadas por el gobierno colombiano es que los locales pequeños como panaderías o cafeterías se eximirán de pagar el impuesto al consumo, que es del 8% hasta diciembre del 2020. En nuestro país se han estado realizando diferentes anuncios con paquetes de medidas económicas para apoyar y reactivar a las pymes. Cristian, ¿son estas medidas suficientes y efectivas en su ejecución? Sí, la medida que tomó el presidente Iván Duque complicada porque el IVA es un impuesto en general que no les gusta a los consumidores, pero es un impuesto bastante como importante para la recaudación fiscal, que en un momento determinado ahora es cuando los estados más lo necesitan. El IVA, por ejemplo, en Chile entre el 40 y 45% del total de recaudación fiscal. Entonces sería súper complicado pensar en suspender el pago del IVA o hacer algo al respecto. Claro, está la posibilidad eventualmente, pero el problema es que una exención del IVA la disfrutan ricos y pobres. De nuevo, los que necesitan y los que no lo necesitan. Entonces, yo no recomendaría, no me parece razonable algo por el estilo. Ahora, las otras medidas que ha adoptado el gobierno
me parece que van en la dirección correcta, es decir, han sido más focalizadas a pymes, que en general las pymes sabemos, bueno, igual hay pymes que no necesitan y otras que sí, pero en general es un sector más vulnerable, un sector precario que tiene restringido acceso al crédito, que se ha visto duramente afectado primero por el estallido social y ahora por los efectos de la cuarentena, ¿cierto? Más las restricciones que han habido. Entonces, ahora, si son suficientes y efectivas en su ejecución, bueno, suficientes no son, eso puede ser claro. Son paliativas para algunos, para los que puedan solicitarlas, pero jamás van a ser suficientes porque hay empresas que con apoyo o sin apoyo van a quebrar igual este tiempo, porque la recesión está y va a durar varios meses y las encuestas y distintos análisis muestran que muchas empresas tienen liquidez disponible apenas para el mes o un mes y medio, pero no para 6 meses de caída en los ingresos y en la generación de ingresos, que si dura así de largo tienen que entregar locales, cerrar, despedir trabajadores, básicamente desescalar sus actividades o eventualmente salir del negocio. Entonces, mientras dure. Y además eso es mientras dure lo más duro de la pandemia y los efectos sobre la economía, pero después va a venir la recuperación que todo indica que no va a ser una recuperación rápida. Entonces, ¿son medidas suficientes? No. ¿Y son efectivas en su ejecución? Bueno, eso depende de cuál sea la capacidad de realizarlas, de implementarlas cada organismo que está a cargo, ¿cierto? El FOGAPE, el Banco del Estado, los bancos comerciales con los créditos baratos que les ha pasado al Banco Central, con una tasa de interés de 0,25%, condicional a expansión en sus colocaciones. Entonces, la efectividad es un conjunto de gente que está involucrada en la efectividad, no es solo el gobierno, que actúa a través de otros. Y esa efectividad, hay distintas interpretaciones y versiones de cómo está ocurriendo. Algunos reclaman que los bancos han sido lentos, que no han entregado, no están funcionando rápido los mecanismos de activación de líneas de crédito, de nuevos créditos o del congelamiento de servicios de deudas anteriores. Bueno, ahí yo creo que esto es producto simplemente de la masiva expansión en la demanda por apoyo, junto con una disminuida o reducida capacidad de los bancos de reaccionar, porque no olvidemos que los bancos también han estado con distintas medidas de no atender en sucursales, de tener menos personal en presencial, de trabajo remoto, y el trabajo remoto sabemos que es menos productivo, es menos continuo, porque está sujeto a otras prioridades que las personas están en su puesto de trabajo en la casa. Entonces, todo se va componiendo para que en colectivo, digamos, la efectividad vaya a ser una mezcla de altos y bajos y no lineal y no parejamente a través del tiempo. Y es parte de los problemas de la pandemia. En entrevista con Yanina Figueroa, secretaria nacional de UNAPYME, declaraba lo siguiente: se está creando un caldo de cultivo propicio para un nuevo estallido social 2.0, ya que la banca no está entregando el apoyo comprometido por el gobierno a más de 1.300.000 pymes del país. A esto quiero agregar lo siguiente, Cristian. Los últimos cuadros estadísticos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero, órgano regulador de la banca, con cifras de la semana pasada sobre la evolución del denominado crédito COVID-19, queda en evidencia que las quejas son reales respecto a varias de las entidades bancarias involucradas. Banco BCI y Banco Security no han cursado ni un solo crédito COVID-19. BCI ha cursado 77 solicitudes de crédito, Banco Internacional y el Banco Consorcio han cursado solamente una solicitud de crédito cada uno. Por último, Itaú Corbanca solo ha dado curso a 6 solicitudes de crédito. Estos son créditos blandos, con tasa real casi cero y con garantía estatal FOGAPE. Cristian, ¿cómo explicar esta situación? Bueno, precisamente de lo que estábamos hablando es tu comentario, tu pregunta y comentario de cómo entender que grandes bancos hayan sido tan poco ágiles, ¿cierto?, en responder a las solicitudes de crédito con cargo a estas garantías estatales y a toda la política de ampliación del crédito. Entonces, yo no sé, no conozco los detalles de lo que está pasando tras bambalinas en los bancos, pero sospecho que tan perturbados como están algunos otros sectores de actividad, también deben estar los bancos, su continuidad personal,
Con seguridad han habido casos de coronavirus en bancos. Con seguridad han habido equipos completos de personas que se han tenido que cuarentenear por eso. Y la verdad es que los bancos no tienen personal extra de redundante, digamos, pensando en situaciones críticas como de esta naturaleza. Incluso los bancos, incluso en tiempos de normalidad, a veces son lentos y se atrasan en la tramitación de la solicitud de los clientes y hay que insistir y es como súper frustrante a veces. Entonces, los bancos en normalidad, en tiempos pre-estallido social y pre-coronavirus, muchas veces han habido momentos y bancos en particular más ineficientes, más inoperantes, con más trabas administrativas o con menos recursos humanos que hace que todo al final se atrase. Entonces, y ahora, claro, está todo más cristalizado en los cuellos de botella que se generan producto de exceso de demandas y poca capacidad de satisfacer esas demandas múltiples debido a todas las perturbaciones que ha generado en su funcionamiento. Así es que creo que hay algo de eso, porque en el fondo, si no, no se entiende, porque los bancos tienen incentivos a colocar los créditos, especialmente cuando hay garantías estatales detrás y el riesgo no lo están cubriendo ellos. O sea, en el fondo es ganancia por todos lados, las comisiones, las tasas de interés de las operaciones, y sin embargo han mostrado una bastante débil capacidad de respuesta frente a las solicitudes que están habiendo. Ahora, creo que también aquí hay un aprendizaje, o sea, montar sistemas, montar códigos, programas, en fin, porque esto es un programa especial, no son las tasas de mercado normales. Los bancos siempre tienen una tasa base sobre la cual operan todas sus transacciones, y ahora estos supuestos, estoy seguro que ha supuesto configurar sistemas computacionales de modo tal que estos créditos otorgados entre estas fechas son con una tasa distinta que es incluso más baja que la tasa a la cual el banco se financia. Entonces, creo que puede haber una mezcla de todas esas cosas que estén un poco detrás de estas demoras, estos atrasos, pero espero que se vayan resolviendo sobre la marcha, sobre la base del aprendizaje, y que de aquí a 2 semanas más o un mes más la cosa esté fluyendo en otra escala, porque a esta escala la verdad es que no vamos a llegar muy lejos. O sea, si en total en estos 4 o 5 bancos juntan menos de 100 créditos colocados, y hay 800.000 pymes en Chile, wow, estamos bastante lejos de lo que se necesita. Cristian, quiero llevarte a otro tema muy importante que tiene que ver con la Ley de Protección Laboral. Número de trabajadores con contratos suspendidos supera el 500.000. 66,3% de los trabajadores acogidos a la ley a nivel nacional pertenecen a la región metropolitana. La pérdida de puestos de trabajo se prevé continuará en los próximos meses. ¿Cómo proceder ante un escenario tan sombrío? ¿Existe espacio para que el gobierno adquiera deuda y pueda inyectar más oxígeno para lograr reactivar la economía en conjunto con las grandes empresas del país y en simultáneo los encargados de legislar lo hagan pensando en el crecimiento equitativo de nuestro país? Pareciera una quimera, ¿o es este el momento para hacer las cosas bien? Cristian, ¿cuál es tu análisis? Sí, efectivamente, Alfredo, vienen situaciones muy difíciles para los trabajadores. Es decir, los meses venideros, por lo menos los par de trimestres venideros, van a ser de desempleo muy alto, salarios deprimidos, trabajadores por cuenta propia sin poder trabajar o con muy deprimidos niveles de actividad. Y eso, claro, genera una necesidad gigantesca a nivel nacional. Y aquí es una labor de todos, digamos, no solo del Estado, no solo del gobierno, como ya lo he señalado en esta entrevista, en esta conversación que hemos tenido. El tamaño del gobierno en Chile es pequeño para el tamaño de la economía, es pequeño para el tamaño el total de los ingresos de los trabajadores que lo han perdido. Entonces, en el fondo, ¿hay espacio para que el gobierno se endeude más internacional o nacionalmente? Sí lo hay, porque los niveles de deuda de nuestro gobierno, digamos, dichos por las clasificadoras de riesgo, dichos por todo el mundo, son niveles bajos todavía para lo que es nuestro grado de desarrollo. Sin embargo, no va a ser gratis
nada es gratis en la vida. Endeudarse no es gratis, hay que pagar intereses, eso va a reducir la capacidad del Estado de generar nuevas políticas públicas en el futuro, porque hay que pagar la deuda, el principal, más los intereses. Son créditos todos de largo plazo, colocaciones de bonos, en fin, 10 años, 20 años o más. Pero de todas maneras hay que pagarlo, porque si no, o sea, es un peor escenario en que se le cierra el financiamiento al gobierno y probablemente aparte del sector privado se le hace muy caro también. Y eso se transmite a todas las personas que usamos crédito. Entonces, ¿es pensable aumentar la deuda? Sí, hay rangos todavía de espacio en que podría ser razonable, especialmente dada esta situación excepcionalísima que estamos viendo. ¿Y de qué órdenes podríamos hablar? Bueno, la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto está del orden del prácticamente el 30% del PIB. Y a un país como Chile, con la vulnerabilidad intrínseca que tenemos, que es que somos dependientes, muy dependientes de un producto en particular, que es el cobre, para las cuentas fiscales y para la actividad del sector privado. Entonces, ese es nuestro talón de Aquiles como economía. Entonces, no podemos endeudarnos a lo que una economía de ingreso medio alto, otra economía, podría endeudarse razonablemente. O sea, que la deuda llegara al 50% del PIB es concebible, pero no sería bueno, sería caro, encarecería el crédito de ahí en adelante, nos subiría el premio por riesgo como país, nos bajaría la clasificación de riesgo crediticia, y eso, bueno, encarece todo lo que sea el crédito, el funcionamiento del crédito en el sistema por un buen tiempo, mientras la deuda permanezca a esos niveles. Entonces, como que subir del 30 al 40% del PIB ante la emergencia es como obvio, ¿sí? De perogrullo, es absolutamente entendible y claro, no hay vuelta atrás, digamos. O sea, aparentemente va a haber que hacerlo porque vienen meses y trimestres, quizás este y el próximo año, muy difícil para una cantidad grande de chilenos, y es lo más básico de lo básico. O sea, le va a faltar que comer a muchas personas que no tienen ingresos, y esto de las canastas familiares es una respuesta adecuada. Entonces creo que es una forma de paliar un poco la pérdida de ingresos, junto con hacer una política que es completamente focalizada en los quienes más lo necesitan y es absolutamente progresiva, es decir, redistributiva. Tiende a nivelar un poco el impacto adverso, más adverso para los pobres que para las personas que tienen recursos. Así es que sí, yo creo que es el momento definitivamente de hacer las cosas bien, mal, como salgan, ojalá bien, pero hacer algo, porque no se puede pensar en no seguir apoyando a quienes lo necesitan, teniendo la posibilidad de hacerlo. Cristian, agradecerte por haber compartido durante estos minutos tu análisis económico. Nos volvemos a encontrar en unos días más. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar aquí, de poder compartir ideas, visiones, perspectivas que ojalá puedan ayudar un poco a clarificar o a ver cómo viene la cosa para quienes lo escuchan. Así es que, como siempre, un gusto compartir contigo y, bueno, me despido hasta una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Fue el comentario económico de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Las gracias a ustedes por habernos acompañado en el encuentro de hoy y la tarea, darle me gusta, comentar e invitar para que más personas se vayan incorporando a esta comunidad de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.